Diseñado por Carl Benz, se le considera el primer vehículo de la historia impulsado por motor de combustión interna. El coste inicial fue de 600 marcos de oro, $150 de la época, y se hicieron originalmente 25. Obtuvo la patente alemana número 37435 en noviembre de 1886 en el registro de Mannheim. Bertha Benz, esposa de Carl Benz y quien financiaba el proyecto, a comienzos de 1888 realizó el primer viaje de larga distancia, conduciendo 60 millas para demostrar a su marido la viabilidad del proyecto. En 2008 se abrió la Ruta Memorial Bertha Benz, reconocida como Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO. Perteneciente a la flota de autobuses de Bilbao de los años 60 y 70. Conocido popularmente como los azulitos. Vehículo comercial del que se fabricaron más de 120.000 unidades. Vehículo original de la familia. El primero que tuvo Don Aguinaga. Versión furgón food truck del modelo que os mostramos anteriormente. Muy conocido en la Segunda Guerra Mundial como coche para altos cargos. Se hicieron poco más de 4.200 unidades. Pagoda en proceso de restauración. Más adelante os mostraremos otra unidad ya restaurada. Fabricado a partir del W187 Coupé tras la fuerte demanda de las celebrities de la época. Hermano pequeño del 300S Roadster y de precio más asequible. Con cierto parecido al 170V pero con los faros integrados en la carrocería. Se fabricaron menos de 1.300 unidades de esta versión. Tras la guerra, fue la primera producción en grandes series de un modelo con motor diésel, que igualaba a la versión anterior de gasolina pero con un consumo un 30% inferior. Debido al característico sonido del motor que recordaba al de unas castañuelas, en España se le conocía como Lola Flores. Se vendieron muchas unidades, pasando de las 50.000. Los W136 fueron los sucesores de los W15. Uno de los modelos más populares. Tras la guerra muchas herramientas y maquinarias se salvaron y se pudo reanudar la producción de algunas unidades antes de aparecer los pontón. Se hicieron menos de 800 unidades de esta versión. Versión combi del modelo que os mostramos anteriormente. También se hicieron muchas otras variantes como sedán, limusín o taxis. Esta parece que fue en su día una ambulancia. Esta era la versión policial de la época, pero solo se hicieron en este caso en 1951 y 1952. Curiosamente, los coches policiales alemanes como este, en aquella época solían ser de color verde. Pero parece que por error, se hizo una pequeña partida en este color azul. Camión de 2 ejes del que se vendieron más de 73.000 unidades. De las que 7.700 eran con tracción total. No solo se fabricaba en Alemania, también en Argentina y Brasil. Camión de 2 ejes. Aunque la venta oficial finalizó en Alemania en 1971, se produjeron hasta los 80 algunas unidades para su exportación. El estilo era similar al del Mercedes-Benz 170S, excepto que los faros independientes del 170 eran integrados en el guardabarros en el 220 para una apariencia un poco más moderna. Se vendieron unos 16.000 de la versión sedán y solo 85 de la coupé.
Se construyeron dos modelos cabriolet diferentes, concebidos como deportivos exclusivos. La versión A era la de 2 a 3 plazas, y esta, la versión B, era la de 4 plazas. Algo más grande y de la que se hicieron menos unidades, no llegando a las 1000. De la versión A, se hicieron algunas más, llegando a las 1278. En contraste con el aspecto bastante anticuado de la carrocería del automóvil, los nuevos motores atrajeron mucha atención en la prensa automovilística, siendo el primer motor nuevo presentado por Mercedes-Benz en más de 10 años. El Pontón fue la nueva serie completamente nueva tras la guerra. Su nombre viene tras la comparación de un periodista en su presentación con el diseño de un puente. Os enseñamos las 3 versiones que se hicieron. De esta versión coupé solo se fabricaron unas 1250 unidades. De esta versión cabriolet se vendieron casi el doble que la versión coupé, llegando casi a las 3300 unidades. Y por último, la versión sedán, de la que se hicieron más unidades, pasando de las 55.000. Toda una gran acogida. Curioso y único modelo de la marca con motor trasero. Ganaba espacio interior. Creado por Hans Nibel e inspirado en el Trophäwagen de Edmund Rumpler. A su vez, dicen que inspiró al clásico escarabajo de Volkswagen. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. De manejo incómodo se vendieron muy pocos. Fueron unos años de plena crisis económica mundial y es toda una rareza. Gran Turismo de lujo. Muy pocos fabricados. Poco más de 400 y todos ellos en gran parte de forma manual. Podría ser el Maybach de la época. Elegante, potente, muy exclusivo y caro. Equivalente al Rolls-Royce Silver Cloud pero con mejores prestaciones. Se le denominó Adenauer después que el primer canciller de la República Federal Alemana empleara 6 versiones personalizadas para su uso propio y representación institucional. Se fabricaron el W188 en versiones cabrio, roadster y coupé. Coches de máximo lujo de la época con un coste un 50% superior al W186. Se vendieron muy pocos, y hoy en día alcanzan un alto precio por su demanda entre coleccionistas. Aquí una versión sedán. Versión cabriolet. Reemplazó al modelo W02 conocido como 200 Stuttgart. Se hicieron más de 15.600. En 1934 se hicieron versiones algo más largas, con motor 2,3 litros, terminando por generar la nueva serie W153 Type 230. El vehículo más antiguo de la colección. Se hicieron un total de 4.432. Fue el primer coche fabricado tras la unificación de las empresas de Gottlieb Daimler y Karl Benz, y en su momento costaba la friolera de 10.000 marcos. De gran aceleración y potencia, era muy confortable, con una excelente suspensión y frenada. Era usado como transporte familiar y de viajeros. Esta versión es originalmente Open Tourer. Posteriormente se le incorpora una cabina, consiguiendo 2 versiones en el mismo coche. Todo un gran deportivo clásico que no deja de estar en alza. Vendido como la gama baja del mítico 300 SL Roadster, o del conocido como Alas de Gaviota, por la fama obtenida tras ganar la mítica carrera panamericana. No se usó la plataforma del 300 SL sino la del W180, siendo la versión Roadster del Pontón. Se hicieron casi 26.000 unidades.
Después de la Segunda Guerra Mundial, tras la recuperación económica, Alemania se propuso fabricar el mejor automóvil de la historia, a cualquier coste. Los trabajos empezaron en 1955, y tras 8 años de desarrollo, se presenta en el Salón del Automóvil de Frankfurt, en 1963, y se fabrican algo menos de 3.000 unidades, hasta 1981. La gran mayoría fueron como esta unidad. Pero también se hicieron 429 de chasis largo Pullman, de los cuales 124 tenían 6 puertas. Y otras 59 unidades de la muy especial versión Landaulet, con el nombre de Mercedes 600 o el Gran Mercedes. 2,5 toneladas y 5,5 metros de longitud con todos los lujos imaginables de la época, compitiendo directamente con Rolls-Royce. Entre sus clientes figuran el Papa Pablo VI, Fidel Castro, Jack Nicholson, John Lennon, Elvis Presley, Onassis o Pablo Escobar, entre otros muchos personajes. Esta unidad perteneció a Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República de Venezuela. 2 unidades se fabricaron en versión coupé, una de ellas regalo de jubilación al ingeniero de Mercedes, encargado del modelo Rudolf Uhlenhaul. Además de su potente motor, destacaba su complejo sistema hidráulico que se encargaba de accionar todos los automatismos, desde la suspensión hasta los elevalunas y apertura de las puertas. Las series W108 y W109 fueron lanzadas en 1965. El encargado del diseño fue Paul Bragg. La parte frontal es muy similar a la generación anterior, aunque se eliminaron las aletas de la parte trasera. Versión coupé. Se hicieron más de 5.200. Su debut coincidió con el 75 aniversario del Museo de Mercedes-Benz de Stuttgart. Esta unidad perteneció también a José Aguinaga. Versión cabriolet del chasis W111. Se fabricaron menos de 1.000 unidades, debutando unos meses más tarde que la versión coupé. En 1967, el 250 SE se reemplaza por el 280 SE. Y en 1969, se presentó esta versión ya con el motor M116 de 3.495 centímetros cúbicos. Su producción finalizó en enero de 1971. Los chasis W110, 111 y 112 corresponden a versiones sedán, producidas entre 1958 y 1971. Reemplazando a la serie Pontón. Los Fintail, conocidos en España como los colas, disponían en la línea trasera de la carrocería unas colas afiladas al estilo americano, que servían de ayuda en el aparcamiento marcha atrás. De 1959 a 1965, se vendieron unos 70.000 a un precio de 17.000 marcos, aproximadamente cada uno. Un clásico del que se hicieron casi 24.000 unidades. Su capota dura le dio el sobrenombre de pagoda por su forma parecida a una pagoda que permitía lunas laterales más grandes y una mayor visibilidad. Sustituye al 190 SL utilizando la plataforma del W111 y la tecnología del W112. En 1963 Pininfarina desarrolló una versión del 230 SL con techo fijo y un cierto parecido al Ferrari 250 GT Lusso. En 1967 se introdujo el 280 SL, finalizando su producción en 1981 y siendo sustituido por el R107 350 SL. Unidad que fue de Jesús Aguinaga Goiri, socio fundador. Se vendieron casi 32.000 unidades. Primero se presentó el 350 SL, luego vino el 350 SLC. Un coupé parecido al Roadster pero con una distancia entre ejes 360 mm más larga. En 1973 llegaron mayores motorizaciones para ambas versiones V8 4,5 litros. Se produjeron 53.200.
Salió tras el conocido Pagoda, inicialmente el 350 SL con motor 3500 cm3. Más tarde se añadieron otras motorizaciones más potentes. Unimog es el nombre por el que se conoce a una variedad de camiones medianos de tracción en las 4 ruedas. Producido por Mercedes-Benz desde 1951. Maqueta del molde de madera, del revolucionario Mercedes-Benz W196R. Modelo que ganó muchas carreras de Fórmula 1. Pilotado por Juan Manuel Fangio y Stirling Moss. Todo un mito de las flechas de plata.